El resultado final de los procesos que ocurren una vez emitidos los contaminantes a la atmósfera pueden provocar unos niveles de emisión no adecuados que son indicativos de la calidad del aire y cuyo efecto puede ser perjudicial a múltiples receptores como seres humanos, animales, vegetales, hongos, etc. Estos niveles de emisión dependen de varios factores. Por ejemplo, de las características de las emisiones, de las condiciones meteorológicas y climáticas, entendiendo por meteorológico a los fenómenos que ocurren en la capa baja de la atmósfera en un corto plazo, y a los climáticos, pues son características de una zona y se refieren a largos plazos. También sería importante tener en cuenta las condiciones geográficas y topográficas. Las características de las emisiones dependen en gran medida de la naturaleza de los contaminantes. Si se trata de un gas, se desplazará a largas distancias, permanecerá mucho tiempo en la atmósfera. Por el contrario, si se trata de partículas, se depositan con mayor facilidad. También tenemos que tener en cuenta la temperatura de emisión. Cuanto mayor sea la temperatura de emisión, más fácilmente se dispersará el contaminante. Asimismo, la velocidad también es importante. A mayor velocidad puede atravesar o romper capas de inversión. La manera de dispersar los contaminantes es a través de focos emisores, pues la altura del foco emisor, generalmente una chimenea, hace que también facilite la dispersión del contaminante. La estratificación del aire con la altura condiciona la capacidad de difusión atmosférica vertical. Esta estratificación se puede cuantificar considerando la atmósfera como una columna estacionaria de aire seco en un campo gravitacional sin fricción y en condiciones adiabáticas, es decir, sin intercambios de calor. Se calcula así la disminución de la temperatura con la altura, ver la ecuación en la parte inferior de la diapositiva, en donde gamma es igual a menos la diferencia de temperatura respecto a la altura. Esto da un valor de aproximadamente de la disminución de 1 grado centígrado por cada 100 metros. Con datos meteorológicos y midiendo la temperatura en condiciones reales, este valor ha sido corregido y es alrededor de 0,6 grados centígrados por cada 100 metros. En las imágenes se representa en negro el gradiente térmico vertical respecto a la temperatura a la que sale el contaminante, representado en color azul. Cuando el gas sale más frío, es más denso y no se puede difundir, en la imagen de la izquierda. Cuando la temperatura del gas es mayor que la temperatura del gradiente, la dispersión se favorece. Y cuando las temperaturas son similares, como en el tercero de los casos, más a la derecha, pues no se favorece la difusión de los contaminantes. En el primero de los casos se está dando lo que llamamos una inversión térmica que veremos a continuación. En situaciones normales, el aire caliente de la superficie de la Tierra asciende, pero hay en determinadas circunstancias que hay una capa de la atmósfera más fría en la parte inferior que en la superior. Esto hace que se dificulte la dispersión de los contaminantes, acumulando los contaminantes alrededor de sus fuentes. En esta diapositiva se trata de ver en qué estación del año y horario es más probable que se dé la inversión térmica. En el día, en la noche, en la madrugada de verano, en la madrugada de invierno. Como se ve en las imágenes de la derecha, en el día el gradiente negativo de temperatura hace que los contaminantes se dispersan. Lo mismo ocurre por la noche, no hay inversión térmica y ocurre que los contaminantes se dispersan. En la madrugada del verano, el aire y el suelo se calientan muy rápido. Los gradientes negativos de temperatura se restablecen al paso del día muy rápidamente y los contaminantes igualmente se dispersan. Pero en la madrugada del invierno, ¿qué pasa ahí? El aire se calienta rápidamente, pero el suelo y las capas de aire más bajas no
no lo hacen, con lo cual se establece una inversión térmica y hace que sea muy difícil la dispersión de contaminantes. La inversión térmica se puede dar en cuestiones naturales, así es muy conocido para nosotros lo que llamamos el mar de nubes. Se ve aquí en la capa de nubes, en la que el aire por debajo es más caliente por arriba que por debajo de las nubes. Y bueno, también en un caso de viento sur, en donde vemos aquí la ciudad de Santa Cruz, que queda también en un episodio de inversión térmica. La manera más común de dispersar los contaminantes en el aire es a través de una chimenea. A la emanación desde la chimenea se le conoce como pluma. Tenemos que tener en cuenta que cuanto mayor sea la chimenea, mayor será la probabilidad de que los contaminantes se dispersen y no afecten grandemente a las poblaciones vecinas. Tenemos que tener en cuenta también las condiciones de estabilidad atmosférica o inestabilidad para conocer cómo se va a comportar la pluma. Aquí se representa las condiciones normales adiabáticas en la línea azul punteada y aquí en este caso se está dando una situación de inestabilidad. Entonces existe un alto grado de turbulencia y hace que el penacho salga de esta manera, pues dispersándose. Solamente puede que en determinados momentos alcance el suelo y puedan dar momentos puntuales de contaminación. En condiciones de estabilidad se presentan penachos tubulares o llamadas también plumas en abanico. En estas condiciones el gradiente térmico es menor que la tasa de cambio adiabática. La turbulencia es inexistente y de tal forma que si la densidad del penacho no difiere significativamente de la atmósfera circundante, el penacho se mueve con el viento constante y se puede mover muchos kilómetros. En condiciones neutras predominan las turbulencias mecánicas y el efecto de calentamiento térmico es bajo. En estas condiciones se establece un penacho de forma cónica que se asocia a días nublados, a noches también con vientos moderados, también se puede dar en algunos días soleados. También pueden ocurrir fenómenos en los que se den condiciones de inversión térmica. Por ejemplo, la capa de inversión esté por debajo del penacho y la capa inestable está por encima de esta. Esto da lugar a un penacho antifumigante que evitará que lleguen concentraciones significativas de contaminante a nivel del suelo. Este tipo de penachos está asociado al atardecer con cielos despejados, está como en condiciones de flotación. Pero puede ocurrir que haya una capa estable de aire a una pequeña distancia por encima del foco de emisión y una capa inestable por debajo del penacho. Esto da lugar a un penacho fumigante que batirá a la superficie del terreno. Esta situación está favorecida cuando hay cielos despejados, vientos ligeros, predominando en verano, característico de las primeras horas del día. Cuando existe inversión tanto por arriba como por debajo del foco de emisión, la difusión queda atrapada entre ellas.